Hola gente bonita, yo súper contenta, contentísima porque llegamos al domingo y domingo con este tema, un tema maravilloso acerca de esto, Domingo de Life con María José, la nutrición en el autismo, un tema de muchísimo alcance y de muchísima importancia para estos seres azules extraordinarios que llegan el camino de cada una de las personas que los conoce, el trastorno del espectro autista, el autismo. Y aquí vamos a tener una gran especialista, Rosicella Puglisi, en quien nos va a dar las herramientas. Trajeron su lápiz y trajeron su hoja para poder anotar todos aquellos alcances que nos va a dar esta nutricionista, este tema tan fabuloso, y ahí ese chico consumiendo esas frutas que es parte de la alimentación balanceada en el autismo. Vamos a ver cuál es el alcance, cuál es la importancia de la nutrición en el autismo, de qué manera hay alimentos que pueden ser positivos para consumirlos, de qué manera hay alimentos que son necesarios restringirlos, más no eliminarlos. Otra cosa, lo que se llama la dieta en el autismo, cuál es la repercusión. Saludos a Terisbel Soledad, a Leida, tenemos a Ana Machado, tenemos a Onar, a May Pérez, de dónde se están conectando, vamos a ver de dónde se están conectando para nosotros saber aquí y estar más unidos cada vez en esta comunidad maravillosa, en donde cada uno de ustedes son, como se los digo siempre, los protagonistas, y este tema de alcance, en donde la importancia de la alimentación es necesaria. Y tenemos una gran doctora, tenemos a la nutricionista Rosicella, que nos va a dar las herramientas, la cual estoy sintiendo por aquí, y ya le voy a ir mandando una invitacioncita. Mientras tanto, me gustaría, aquí tenemos a Terisbel Soledad, que nos dice que se está conectando desde Venezuela, toda la gente bonita que se está conectando, saludos y una feliz mañana, feliz tarde, desde todas las partes donde se están conectando, y yo súper contenta porque este es un tema de gran alcance. Y ya voy a buscar a Rosicella para poder, vamos aquí a testear el título, la nutrición en el autismo. Fíjense la importancia, cuál es el alcance que va a tener la nutrición en el tratamiento de estos chicos con autismo, de qué manera es importante seguir los pasos y cuáles son los alcances que nosotros vamos a empezar a ver. Tenemos a May Pérez también desde Venezuela, y yo voy aquí a hacerle la invitacioncita a Rosicella. Déjenme buscarla por aquí. Estoy aquí sintiendo la invitada, que la vamos a tener de gran valor, y ya la hemos tenido con otros espectros y otros trastornos, que nos ha orientado de una manera muy valiosa, y la vamos a tener aquí en minutos. La tenemos a JMC. Saludos, Rosicella, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en el Hola, día de hoy? ¿cómo estás? Yo muy bien, y cuéntame cómo te sientes en el día de hoy, porque hoy es el encuentro con otra comunidad. La vez pasada nos transportamos a la comunidad del trastorno de déficit de atención, y ahora estamos en una comunidad maravillosa que es la comunidad del autismo, quien es una comunidad muy enriquecedora, que requiere muchísimo alcance, muchísima información, y de qué manera nosotros podemos tener este hincapié de la importancia que tienen los alimentos en el trastorno del espectro autista, que es muy necesario. Y aquí tenemos una especialista en las dos áreas, en el área del autismo y también tenemos en el área de la nutrición. ¿Cómo te sientes, Rosicella, de estar con esta comunidad y conmigo en el día de hoy? Muy feliz, gracias por la invitación. Y bueno, realmente de todas las áreas de nutrición que he trabajado en tantos años, la del autismo es la más controversial, la más discutida, la más atacada, ¿no? No sé por qué, pero bueno, es así. Entonces, bueno, hay varias posiciones, hay mucha confusión. Y bueno, al final, lamentablemente, el que paga los platos rotos es el niño y la niña, pues con autismo, ¿no? Porque al final, entre tanta confusión, el padre y la madre quedan como a la deriva y cada uno hace lo que cree más conveniente, pero a lo mejor no sea lo correcto. Entonces, bueno, este es el área más difícil y más controversial en la parte de nutrición, porque bueno, fíjate que en otras áreas, por ejemplo, los padres de niños con diabetes tipo 1, diabetes infanto-juvenil, jamás se cuestionan que la dieta tenga un impacto positivo y sumamente necesario en esa condición. Lo mismo en cualquier condición que suceda en la infancia. En el autismo, como es algo relativamente
reciente como diagnóstico, como conocimiento, como área, y bueno, que realmente nadie en el mundo puede decir a ciencia cierta nada concreto del autismo, es decir, no sabemos bien de dónde se origina, por qué se origina, qué lo causa, qué lo puede exacerbar. Bueno, son, digamos así, técnicas que se han ido probando tanto en la parte terapéutica como en la parte nutricional para darle mejor calidad de vida a la persona con autismo, ¿no? Pero digamos la parte nutricional es la que más se cuestionan, los mismos profesionales que trabajan con autismo a veces desaniman al padre a que el niño tenga un control nutricional, a que lleve un cierto tipo de alimentación. Por otro lado, también me sucede que padres consultan por su propia iniciativa porque quieren probar y quedan sorprendidos de los beneficios. Muchas veces el padre comienza como a hacer esos cambios solo y él mismo se da cuenta de los cambios, entonces bueno, no hay que demostrarle ni convencerlo de mucho menos, ¿no? Y bueno, están el otro tipo de padres o profesionales que miran y con la evidencia así en la cara lo quieren aceptar, ¿no? Te dicen que no, que no, que no, entonces bueno, yo respeto esa opinión, esa libertad, yo sí... no solamente tengo estudios en autismo, sino lo veo en el día a día, lo veo en el día a día y muchas cosas que suceden nutricionalmente en autismo suceden en otras condiciones. Entonces, por ejemplo, ¿por qué el gluten sí es dañino en una endometriosis y no en autismo? ¿No? O sea, ¿por qué no? Cuando ya está sumamente, por ejemplo, demostrada la relación del gluten en el intestino y la relación intestino-cerebro. Entonces, en otras condiciones sí, pero en el autismo no. ¿Por qué? ¿Es que acaso la persona con autismo es una persona fuera de este mundo? Es un ser humano como cualquier otro ser humano y su cuerpo es igual al de todo el resto de las personas, pues. Entonces, si le puede suceder a una persona sin autismo, esa condición en el intestino le puede suceder a una persona. Entonces, eso es lo que yo noto en el área del autismo, que no sucede ni en TDAH ni en ninguna otra situación o condición en la infancia, ¿no? Entonces, no sé por qué. Si me preguntas por qué sucede eso, no tengo idea. Puedo entender que a lo mejor lo que se conoce como el luto azul, que es el luto que se siente después del diagnóstico de autismo en los padres, tú lo manifiestes con una negación. Pero tendría que ser una negación general, no solamente con la alimentación, ¿no? También es cierto que en la infancia la alimentación está muy vinculada a la afectividad. Cuando tú amamantas a tu bebé, no solamente le estás dando leche, le estás dando sistema inmunológico, le estás dando afecto, le estás dando ese vínculo madre-hijo. Allí estamos claros. Entonces muchas veces se confunde el dar cualquier tipo de alimento que el niño desee con afectividad y no darle algo, aunque sabes que le hace daño, hace sentir como culpable a los padres. Eso también yo lo entiendo. Eso es parte del miedo que se puede haber, pero sí hay un impacto positivo. Es decir, negar que la alimentación tenga un impacto positivo en la condición, y decir impacto positivo es que mejoran ciertas áreas. No estoy diciendo que lo voy a curar. Ojo, porque también eso sucede. Aquí nadie está diciendo que lo vamos a curar. Estamos diciendo que vamos a mejorar su calidad de vida. Y todos queremos que mejoren la calidad de vida. Los padres, los docentes, los familiares, todos, porque al final es lo que deseamos. Y sí es obvio y sí es evidente, y sí hay estudios científicos demostrados, porque muchas veces te dicen, eso no está demostrado. Oye, entonces debe ser que las revistas científicas colocan allí una información falsa y que esos científicos se equivocaron todos, porque si salen en revistas internacionales de nutrición y de salud a nivel mundial, yo no creo que cualquier persona salga a publicar algo así, a ti te lo publiquen, porque no es una revista de moda. Entonces, a veces hay que estar con cuidado, porque obviamente cuando los padres tienen el diagnóstico comienzan a seguir a muchas cuentas en redes sociales que trabajan con autismo, pero no se ponen como a investigar quién está detrás de esa cuenta. Cualquier persona, yo puedo abrir hoy una cuenta en Instagram y decir que soy neurocirujano. Yo puedo decirlo, o sea, yo puedo hacer, a mí las redes sociales no me piden mi certificación. Entonces, cualquier persona, hay que estar muy atento a eso, porque lo he visto en los últimos meses y me ha llamado mucho la atención. Entonces, bueno, aprovecho este espacio para alertarlos en eso. O sea, puede ser cualquier persona. Inclusive he visto personas que ni siquiera están en el área de la salud, no son nutricionistas
y se colocan en las redes sociales a afirmar con certeza que la alimentación no tiene nada que ver y que inclusive le tildas como de tontos a los padres que sigan una alimentación, como que se están perdiendo el tiempo y el dinero. Oye, de verdad, tremendo, tremendo, pero claro, no hay cómo parar eso porque en las redes sociales, como te digo, cualquiera puede abrir una cuenta, decir que es un neurocirujano y que hace las mejores operaciones del mundo. Entonces, claro, allí los padres son los que tienen que verdaderamente saber con quién están hablando. O sea, ajá, cuenta, Sí, todos son autismo, ajá, pero ¿quién es? Es un terapeuta de lenguaje, entonces tú me hablas de terapia del lenguaje, no me puedes hablar de otras cosas, ¿sí? Si eres un terapeuta ocupacional, tú me tienes que hablar de la terapia ocupacional en autismo. Tú no puedes hacer intruismo porque vas a cometer errores y porque no es correcto, ¿no? Y hay personas de verdad que no tienen titulación en nada, sino que simplemente a lo mejor tienen algún familiar con autismo o son padres de niños con autismo. Entonces, ok, muy bien, tú haces tu diario, tú cuentas tu experiencia, cómo te ayuda a ti, como madre o padre o abuela o tía de una persona con autismo, pero eso es tu experiencia, tu diario, no la verdad. Es decir, a lo mejor lo que funcionó para tu hijo no funciona para otro, ¿no? Entonces, no relativizar, o sea, no decir lo que yo digo es la verdad. Aquí nadie tiene la verdad. No es Yo te cierto. puedo Fíjate que decir esta lo que parte, hasta el día de hoy se sabe, pero no te puedo decir mañana. Mañana podemos descubrir otra cosa. Y entonces, bueno, ahí exactamente. vamos Y adaptándonos. fíjate que Sí, eso es muy importante. esta es una comunidad que yo veo desde el punto de vista a nivel del diagnóstico, que no hay un diagnóstico tan certero de las causas y trae muchísima controversia. Y uno de los aspectos que se les dice a los padres es que es importante estudiar lo que es el autismo, pero tener un basamento de la lógica, porque fíjate, yo ya he hecho varios lives acerca del diagnóstico, lo que es el seguimiento, y tú tienes que tener empatía de que lo que está pasando a lo que te están informando tiene congruencia. Porque una cosa muy clara que has dicho es la experiencia que tienes tú como padre de tener un chico con autismo, a tú dar una recomendación muy grande. Tienes la experiencia, que es algo importante, la práctica es muy importante, pero no es lo mismo porque aquí también se manejan muchos componentes de emotividad, hay muchos componentes e inclusive hemos llegado a la determinación, a veces suena un poco duro lo que voy a decir, que hasta los propios padres se autodiagnostican de autismo y ahorita es una controversia muy grande que nosotros tenemos que tener en consideración porque es una población que carece de muchos aspectos y necesita mucho acompañamiento. Y yo pienso que cualquier especialista que esté involucrado en el área del autismo tiene un valor personal. Pero en el caso de la nutrición es lo mismo como yo les hablo a los pacientes, que tanto en la nutrición puede haber diabetes, puede haber TDAH, puede haber cualquier otro trastorno, cualquier desorden alimenticio, y la alimentación siempre va a ser un componente importante para la atención, la concentración y para el seguimiento de normas, por lo menos como especialista en la área conductual. Y de hecho, es tanto la repercusión que el gluten ha sido un factor que ha traído una cantidad de controversia en donde muchas veces el nutricionista nos dice debemos evitar, mas no te estamos diciendo vamos a eliminarlo, debemos eliminar lo que más podamos, pero no es eliminarlo en su totalidad. Y a veces hay una controversia porque todo tiene azúcar, las frutas tienen azúcar y debemos saber tener conciencia, porque muchas veces pensamos es que él está reprimiendo la alimentación y no es reprimir, es tomar conciencia de que hay cosas que orgánicamente el intestino del niño con autismo no lo procesa de la misma forma y es algo importante. Entonces, fíjate, este tema trae mucha controversia y estos chicos como tal presentan una infinidad de comportamientos, todos son variables, unos lo pueden tener, otros no lo pueden tener, pero por lo general existen algunas mini crisis o algunas crisis particulares de irritabilidad, de problemas para mantenerse calmado. Estamos hablando de las estereotipias, que también es otro factor importante, que se habla de emotividad, pero también hay una parte de organicidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto es un componente que la alimentación siempre tiene que estar agarrada de la mano, porque por ejemplo, yo no puedo balancear una cantidad de carbohidratos, una cantidad de gluten, como verlo como un componente normal, porque es que a él le gusta, él le puede gustar, pero yo tengo que restringir algunas cosas. Y ahora te hago la pregunta. Primero te voy a hacer una pregunta que están haciendo aquí, que dice, ¿cuál es la relación entre el intestino y el cerebro? Sí,
Bueno, eso es algo muy reciente. Fíjate que el intestino se está estudiando mucho hoy en día. Antes simplemente se tenía el intestino como el órgano en donde ya llegaba el alimento digerido y prácticamente hacía una absorción de nutrientes y ya, o sea, servía para eso. Hoy en día ya sabemos que eso no es así. En todo ser humano nosotros tenemos una microbiota, es decir, hay una un micromundo allí dentro de nuestro intestino. Y resulta que nuestro sistema inmunológico principalmente está ubicado allí en el intestino, ¿sí? Entonces, muchas patologías comienzan con la inadecuada salud de nuestro intestino. Entonces, muchas veces los buscamos en otros orígenes y estamos cada vez dándonos cuenta que si nosotros no tenemos un intestino con una microbiota saludable, vamos a empezar a padecer de muchas cosas, inclusive la depresión. O sea, pacientes que tienen depresión, que no mejoran con la medicación, y bueno, hemos visto que es un problema intestinal, ni siquiera es un problema neurológico o psiquiátrico. Entonces, el intestino está tomando una importancia y todavía lo estamos estudiando. Entonces, ¿cuál es la relación? Bueno, la relación es que descubrimos que en el intestino existen neuronas, es decir, es un órgano que puede mandarse, como decir, se puede mandar a sí mismo. Entonces, hay una relación directa y hay una, digamos así, una comunicación entre el sistema neurológico del intestino con el cerebro. Por ejemplo, algo muy sencillo, cualquier persona le ha dado una indigestión, así sea una vez en la vida. No les da dolor de cabeza, no les da cefalea, ganas de vomitar. Bueno, eso es porque hay una relación directa entre el intestino, la salud intestinal y el nivel cerebral. Recordemos que también, como mucho se absorbe en el intestino, si ese intestino está dañado, es un intestino permeable, es un intestino que no está, digamos, funcionando bien por cualquier motivo, partículas de bacterias, virus, hongos, alimentos pasan al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo va a pasar en todas partes del organismo, va a llegar también al cerebro, porque nuestro cerebro es irrigado, ¿sí? Nosotros en el cerebro tenemos una protección, ¿okay? Lo que se llama la barrera hematoencefálica, es decir, hay una barrera, ¿verdad?, que sirve como filtro para nosotros poder proteger ese cerebro que es un órgano tan importante. Pero hay sustancias que pasan, algunos medicamentos pasan, las drogas ilícitas pasan, el gluten pasa. Entonces, ¿qué sucede en autismo? Como sucede en muchas otras condiciones, no es la única situación en donde sucede. Si la persona tiene un intestino poroso, que se llama intestino permeable, significa que permite la salida de restos de alimentos. Si eso sale fuera, ¿sí?, va a pasar en sangre. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que se ha descubierto? Que en las heces, en la orina y en el líquido del cerebro se han encontrado trozos de gluten y de caseína, que es la proteína de los lácteos y de la soya, en esas personas, o sea, con autismo y sin autismo también. Pero bueno, estamos hablando de autismo. Entonces, ahí los científicos empezaron a preguntarse qué hace una proteína de gluten, o sea, como decir, qué hace el trigo en el cerebro o en la orina de una persona, y eso no debería estar allí. De allí es que se descubrió que hay un problema enzimático, no es un problema alérgico, porque eso también se confunde. No es que la persona con autismo sea alérgico a la leche o alérgico al trigo, no. Es que no tienen las enzimas o no tienen la capacidad total de digerir esas proteínas. Entonces, las pruebas de alergias no siempre van a salir positivas, pueden salir negativas, porque no es un proceso alérgico. Médicamente son dos cosas distintas, ¿sí? Es un proceso en donde llega la proteína y no se puede digerir completamente. Vamos a ponerlo con un ejemplo sencillo para que se entienda. Pongamos que la proteína del gluten, que es la que está en el trigo principalmente, y en otros cereales, y la proteína que es la caseína, son como una serie de perlas, ¿sí? Como que si fuese un collar de perlas. Ese collar de perlas tiene que llegar en el estómago y cada perlita tiene que salirse del hilo para que el intestino lo pueda absorber, ¿sí? ¿Qué pasa en autismo? Que no salen todas, salen algunas quedan 2 perlitas pegadas, a veces quedan 3 perlitas, 4, o sea, es una digestión incompleta, o sea, no es eficaz. Cuando llega eso así en el intestino, obviamente el intestino no lo puede absorber porque no está en la forma que él lo necesita. Y ahí eso empieza a dañar el intestino y de tanto dañarse el intestino, obviamente va a pasar a intoxicar. ¿Qué pasa si nosotros tenemos proteínas en la sangre? Caseína. La caseína es como que si tuviésemos un opioide en la sangre. Nos vamos a comportar como que si estuviésemos drogados. Entonces, por supuesto que los niños con autismo que no llevan esa restricción
porque cuando decimos que no puede consumir lácteos, lo vamos a sustituir por otros que más adelante vamos a conversar. Es una sustitución. Pero realmente lo que tiene caseína le va a ocasionar más excitabilidad, más movimientos estereotipados, niebla mental. La niebla mental ahora se entiende mejor porque ha sido una consecuencia también que ha dejado el COVID en algunas personas. En algunas personas el COVID ha dejado lo que se llama niebla mental, entonces ahora la gente sí comprende lo desagradable que es eso, que es como una confusión, como, ¿sabes? Como no te puedes concentrar al 100%, puedes momentáneamente olvidarte algunas cosas. Esa es la niebla mental. Entonces, claro, ahora las personas lo entienden mejor porque está sucediendo esto, pero en las personas con autismo que no llevan una alimentación adecuada, les sucede. Entonces, oye, ¿cómo tú exiges que ese niño, esa niña, pueda rendir en el colegio, en sus terapias, cuando tú no lo estás ayudando con la alimentación? Eso sucede. Es muy obvio, es muy obvio. La persona que tiene conocimiento y entra a una sala de espera, en cualquier sitio donde hagan terapia, se entiende perfectamente, tú ves, y tú sabes el niño que lleva la dieta y que no, porque tienen un comportamiento totalmente distinto. Exactamente. Eso se ve obvio, y eso no va a salir en ningún examen de sangre, eso no va a salir en ninguna resonancia, en ninguna electroencefalograma, porque es bioquímico, no tiene nada que ver con lo neurológico, ¿sí? Entonces, ahora, que algún niño con autismo tenga alergias a otras cosas, sí, sí, hay niños con autismo que me tienen alergias a, por ejemplo, los cítricos, y yo no voy a decir que los cítricos se le quita a todas las personas con autismo, no, a ese niño específicamente, por eso siempre hay que evaluarlo, siempre hay que evaluarlos porque cada uno tiene su individualidad, cada uno tiene su preferencia, también tienen su gusto, hay algunos que por sensibilidad no les gusta lo sólido, otros no les gusta lo líquido, otros no les gusta lo licuado, o sea, Sí, ahí sí es una parte individual, pero que la ciencia ya esté segura de que ellos no tienen una digestión correcta, eso ya está demostrado. Eso ya está demostrado. Sí. Entonces, bueno, en algunos es más evidente que en otros. Algunos tienen mayor sensibilidad gastrointestinal, otros menos. Pero bueno, es un factor. O sea, es como una situación más dentro de lo que implica el autismo. Sí, es parte de la condición, exactamente. Sí, lo mismo de la función de las mitocondrias, ¿sí? Las mitocondrias no son más que motorcitos que tienen cada célula de nuestro cuerpo y eso tiene que ir a una velocidad. La velocidad de las personas con autismo, de esas mitocondrias, es la mitad o más reducida. Entonces, por eso su metabolismo es mucho más lento, por eso los metales pesados duran más tiempo en su organismo, por eso no hay que estar pendiente de las medicaciones que se le dan, muy pendiente de los esquemas de vacunación, o sea, tienen que ser mucho más diluidos en el tiempo que los niños regulares. O sea, es otro mundo, ¿sí? Es otro mundo. Exactamente. Fíjate que aquí, en lo que tú me has dicho, es totalmente cierto. Esto forma parte de la condición, más en algunos casos repercuten más este tipo de incidencia y hay que evaluarlo. Pero aquí, por ejemplo, aquí tenemos a Terisbel Soledad que nos hace una pregunta. ¿Qué estudio se le debe hacer a un niño con autismo para saber si su intestino es sensible y cómo se sabe qué alimentos le hacen daño? Bueno, entonces, generalmente al niño con autismo yo le elimino el gluten y le doy productos sin gluten o cereales que ya de naturaleza no tienen gluten, ¿sí? Ese es el primer cambio que hay que hacer. El segundo cambio son los lácteos, ¿sí? Lácteos que sean sin caseína o de origen vegetal, con excepción de la soya, porque la soya en realidad no se le está dando a ningún niño por las complicaciones que están presentando. La soya no es algo que esté muy presente, al menos que, bueno, hay algunos tipos de galletas sin gluten que a veces le colocan aceite de soya, o podemos utilizar ese aceite en casa, hay que estar pendiente de utilizar otras opciones, pero básicamente es eso, gluten, caseína y soya. Otros alimentos que se eliminen solamente si el niño lo requiere. ¿Cómo lo requiere? Bueno, porque tenemos una prueba de alergias de alimentos que me indique que es alérgico a otra cosa, allí sí, si no, no. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer un examen de heces donde me demuestre la disbiosis intestinal. Disbiosis intestinal, allí nosotros estamos seguros si hay un equilibrio bueno en esa microbiota del intestino del niño. Es decir, que las bacterias buenas estén en una buena proporción y las malas no estén por encima de las buenas. ¿Sí? Porque todos nuestros intestinos tienen 3 tipos de bacterias, las benéficas, las neutras y las negativas. Entonces, hay que tener un equilibrio, ¿sí? Siempre las buenas tienen que estar
las buenas y las neutras por encima de las malas, por así llamarlas, ¿no? Cuando ese desequilibrio es al contrario, tenemos que actuar. Entonces allí Ok, entra pero también sí en juego consideras tú el... que los lácteos y lo que son las harinas sí deben ser no consumidas por ellos, sino ser Yo sustituidas. se las elimino totalmente porque yo no solamente estoy segura de los estudios científicos, sino estoy segura de los cambios que se dan. No Porque solamente en fíjate, autismo, sino te que hago esta ya... pregunta, porque aquí Viví al Kijai nos dice que su hijo solamente consume soya, perdón, y leche de soya. Si ella puede o no, ¿qué piensas tú? ¿Debería sustituirlo, buscar otro tipo Sí, sí, fíjate, la leche de soya no se da porque la soya también es una proteína que la persona con autismo no digiere bien. Y hay otras opciones. Tenemos leche de almendra, leche de coco, leche de arroz, eso? leche de nueces. Hay muchas opciones y de hecho siempre uno busca que sean alternativas, es decir, que no siempre sea almendra, 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 que le des un día almendra, otro día, o sea, que sean variables, ¿no? ¿Y qué sucede también con la soya? La soya está genéticamente muy modificada hoy en día, que no es la soya original de hace muchos años atrás. Entonces, ¿qué sucede? Que está ocasionando en los niños mayor problemas de tiroides, bocio y desarrollo precoz, desarrollo sexual en niñas. Entonces, no se está utilizando. Realmente la soya estamos tratando de eliminarla de la alimentación de los niños, con o Ok. sin autismo, porque hay otras opciones, hay otros cereales y no es necesario. De verdad, de las leches hay hoy en día bastantes opciones. Yo Y la la, yo la leche de cabra, nos eliminaría y... preguntan por aquí, ¿podría ser una opción? No, porque la leche de cabra tiene caseína, porque es un animal. Ok, La leche materna tiene caseína, la leche de vaca, de cabra, de oveja, de búfalo, porque son animales. ok. En Bueno, más autismo no, o sea, si adelante. fuese otra condición, tipo, por ejemplo, que es intolerante a la lactosa, sí pudiera porque son más digeribles, pero en autismo no, porque tiene caseína y no, este, sí, seguiría presente allí, no tiene Bueno, aquí en ningún el beneficio caso darle eso. disculpa, de la señora Viví, al final del live, Rosicella va a dejar sus contactos para que puedan hacer contacto con ella. Ahora fíjate, hay un componente que a mí me llama mucho la atención en el estudio, sobre todo en la parte de la psicología conductual, que es la que yo le aplico a estos chicos y la que resulta más preponderante y con la que se alcanza a modificar tantos comportamientos. Pero para mí la alimentación tiene que estar llevada de la mano porque nada hago yo con establecer refuerzos, estímulos en donde yo veo que hay un componente orgánico, porque aquí estamos hablando de organicidad, no de comportamiento, que me afecta la conducta. Entonces existe irritabilidad, existe una cantidad de estereotipos, existe un desbordamiento en donde no conseguimos en ningún ambiente adaptarlo muchas veces y ocurre de que estos alimentos, así sean muy simples o muy de día a día, no es lo mismo que lo consume una persona normal porque no tiene esta cantidad de observaciones que tú nos has dicho, por lo menos a nivel del intestino, no digieren bien los alimentos, son pesados para ellos y tenemos que tomarlo en consideración. Ahora, ¿qué alimentos consideras tú que deberían ser los más recomendables para poderle dar a un niño con autismo? Los básicos. Entonces, básicamente los niños necesitan proteínas, ¿sí? Hay veces que de verdad se va como al otro lado, ¿no? Al otro extremo de hacer unas dietas súper estrictas y súper restrictivas sin necesidad. Eso yo tampoco estoy de acuerdo, ¿ok? Que si la dieta paleo en autismo, o sea, no. Yo no puedo restringir a un niño que está en crecimiento, el niño Exacto. está creciendo y desarrollándose, él necesita comer su carne en buena proporción, no es que todos los días le vamos a dar carne, pero sí por lo menos 2 veces a la semana tiene que comer carne, tiene que comer pollo, tiene que comer pescado, tiene que comer huevo, ¿sí? Es importante, los niños lo necesitan, o sea, la proteína es vital, tú no puedes restringirle esas proteínas, necesitan frutas, necesitan vegetales, necesitan comer sopas, necesitan comer granos, ¿sí? Lo que son las leguminosas. Y, por supuesto, la hidratación. ¿Okay? A veces les cuesta mucho hidratarse, hay que estar muy pendientes de que tomen agua, es muy importante también. Básicamente llevan una alimentación muy, muy, muy similar a un niño, digamos, sin autismo, simplemente con esas restricciones. Restricciones, pero como le digo, hoy en día tenemos los sustitutos. Por ejemplo, no es que el niño no va a comer pasta, pero va a comer pasta sin gluten. No es que no va a comer pan, pero va a ser pan sin gluten, ¿sí? El arroz lo puede comer porque eso no tiene gluten. La quinoa o quinoa, como se diga en cada país, lentejas, caraotas, habas, o sea, los que son las leguminosas pueden perfectamente. La papa pueden, la yuca,
ñame o cumo, todos los tubérculos no tienen gluten, o sea, es igual que un niño con una dieta completa. Entonces, y la parte de los lácteos, les digo que no es tan complicado porque como estos cambios se dan generalmente en los primeros, digamos, años de vida, cuando ya se recibe el diagnóstico y que los padres quieren hacer los cambios, ya se acostumbran tanto que luego no, los niños no te piden. O sea, el niño que empezó desde pequeño con estos cambios no va a ser un adulto que va a sufrir o un adolescente que va a sufrir porque ya está acostumbrado a eso. Y además la leche de almendra es agradable, no es que van a comer algo desagradable. Y de verdad que los frutos sin gluten, sinceramente, en el tiempo han mejorado mucho su sabor y su calidad. O sea, no es un sufrimiento, no es un sufrimiento. O sea, no es que, ay, están súper restringidos. No, 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 porque tú no es que le vas a quitar la pasta y más nunca va a comer pasta, no, no, tú vas a conseguir los alimentos sin gluten que él puede consumir, ¿sí? Igual las galletas, las tortas, mira, hay personas inclusive que se dedican a hacerles las tortas y los postres para el cumpleaños del niño, o sea, realmente no se va a restringir ni siquiera en su cumpleaños, no es tan cuesta arriba, o sea, no, realmente hoy en día no hay como esa excusa para no llevar esos cambios, y los beneficios son muchos, o por lo menos hagan el intento por un año, ¿sabes? O sea, a los que no están convencidos, pudieran hacer la prueba por un año, a ver qué cambios notan, y oye, si es positivo, buenísimo, ¿no? Porque, bueno, siempre es beneficio del niño o la niña. Bueno, saludos aquí a Felicidad, tenemos a Aleso, y aquí ya tenemos a Quesada que nos hace una pregunta. Sé que en un programa sobre nutrición en autismo, ¿me podría decir y responder si se prohíbe algún alimento también para pacientes bipolares? Gracias de antemano. Me imagino que si hay una asociación entre este tipo de alimentación que nos estás hablando con la parte bipolar. Sí, entonces, generalmente en la condición bipolar, si es solamente bipolar sin autismo, lo que se retira es el gluten, igual que en muchas condiciones, sí, neurológicas y psiquiátricas. Ahora, el consumo de omega 3 es muy importante también en las personas bipolares, ¿ok? Pero digamos que la parte de los lácteos no está tan restringido como, al menos que se note particularmente la persona con bipolaridad que le afecta. Ahí sí es por observación, ¿no? Okay. Pero bueno, realmente es muy poco frecuente que cursen las dos cosas, autismo y bipolaridad, igual que es muy baja la incidencia, por ejemplo, en autismo y síndrome de Down al mismo tiempo, que existen, sí. Sí, pues yo he tenido pacientes así, pero no es, o sea, es como el 0,5% de los casos. O sea, generalmente la condición de autismo pues cursa sola, generalmente. Eso no es que quiera decir que la persona no en futuro, cuando sea un adulto, no vaya a sufrir de otras condiciones de salud, por ejemplo, diabetes, hipertensión, porque eso ya es otra cosa, ¿no? Y existe como bien está dado el autismo combinado con repercusión de otras etiologías, como el TDAH, que también ocurre, pero más que todo hablamos de un autismo puro. Ahora fíjate, en este autismo puro, en el desenlace de las investigaciones que yo he tenido, ¿no? Yo me he dado cuenta que las sustancias que has mencionado, entre una de esas es el omega, y también está el magnesio, también está el zinc, repercuten de manera importante en lo que es la parte de la oxigenación cerebral. Y nosotros observamos que existe un componente de atención, de concentración y sobre todo de tenerlo alerta ante situaciones, porque en el caso del autismo, como existe también esta parte del aislamiento, nosotros tenemos que buscar lo que es la integración social, y estas sustancias me permiten tenerlo activo, me permiten integrarlo, y muchas veces se hablan de componentes, porque a veces es tan difícil darle los alimentos específicamente la dosis que requieren de cada una de estas sustancias, que se va a la parte natural de la medicina natural y se busca ya sean jarabes o ya se buscan pastillas que contengan estas sustancias como tal. Ahora, ¿qué sustancias nos podrías recomendar en el caso del magnesio, del zinc o del omega, que pudiésemos darle a esta población también, que es importante? Ok, sí, perfecto. Los omega 3 son sumamente necesarios en todos los niños y en autismo más porque se ha demostrado que ellos tienen un nivel de omega 3 en sangre muy bajo, o sea que ellos necesitan suplementación. Ahora, en forma natural, el omega 3 nosotros lo vamos a encontrar en el aceite de oliva, en la linaza, en la semilla de la linaza, que es la semilla de lino, lo vamos a conseguir en los pescados azules, atún, salmón, sardinas,
en el aguacate, ¿sí? Entonces, esas, digamos, son las nueces, ¿no? Los frutos secos, sobre todo los que son nueces, almendras. ¿Qué sucede? Que sí, que el niño con autismo generalmente es un niño de mal comer. Son muy poquitos los que son abiertos a la variedad. A lo mejor pues no les gusta. Nos podemos ayudar con la linaza. Eso digo que es un gran beneficio porque la linaza en polvo la podemos mezclar con cualquier alimento. Como no tiene sabor, no pasa, digamos, pasa desapercibida en las alimentaciones. Es una fuente de omega 3 y nos ayuda mucho porque, por ejemplo, si vamos a hacerle una arepita, nosotros le podemos poner una cucharada de linaza en polvo y perfectamente pasa desapercibida y es una fuente de omega 3. Pero nos basamos mucho también en la suplementación. Hoy en día vienen en formas de gomitas también, los omega 3 para los niños, porque ya está demostrado que se necesita un buen nivel para el desarrollo cognitivo y cerebral, por lo menos hasta los 18 años, ¿no? Y entonces en ellos es aún más necesario. Entonces, bueno, podemos jugarnos un poco. Si al niño le gusta el aguacate, podemos ofrecer el aguacate, podemos, si es un niño grande, porque los pequeños no se le dan las nueces porque pueden ahogarse, o hay que triturárselo para colocarlo en algún alimento. Entonces podemos jugarnos entre lo natural y la suplementación. Otra cosa sumamente importante en autismo son las vitaminas del complejo B, sobre todo la B12, es muy necesaria porque ellos también carecen mucho de ese tipo de vitaminas. Generalmente esas vitaminas están en las frutas y los vegetales. Si es un niño de mal comer que no cumple con el requerimiento diario del consumo de frutas y vegetales, hay que darle la suplementación en forma de vitaminas que vienen líquidas y esos son fáciles de mezclar con cualquier cosa si no la quieren consumir directamente, ¿no? El zinc y el magnesio son microelementos, o sea, son minerales que se necesitan en muy poca cantidad y generalmente las vitaminas de niños pues ya la contienen en una dosis que ya cumple con su requerimiento, pero sí es importante. Y bueno, no pasa nada si necesitamos ese apoyo de los suplementos artificiales, es decir, de la vitamina tomada, porque bueno, si no lo consumen en forma de alimentación o tenemos duda porque a veces come bien, a veces no, a veces están en la escuela o en la guardería y no sabemos realmente qué tanto comieron o no tenemos esa supervisión, es mejor siempre la suplementación y eso obviamente la cantidad va de acuerdo a la edad, de acuerdo a la edad y el peso. La importancia, y disculpen que te interrumpa, por ejemplo, yo llevar un seguimiento de una persona con autismo, un niño pequeño, en donde requiere una medicación, ya sea un psicotrópico, por ejemplo, hablamos de la risperidona, hablamos del Ritalin, este tipo de sustancias que son vulnerables a apaciguar un poco la conducta, pero nosotros cuando combinamos estos componentes del zinc, del magnesio, es decir, esta parte nutricional de esta sustancia, el boom es increíble, porque de hecho la orientación, el estar alerta a estos chicos se nota de una manera importante. Y lo que está diciendo la doctora es algo que yo quiero que ustedes anoten allí. Es importante tener este balance con esta sustancia porque ellos no la contienen y la contienen en bajo nivel y es necesario para su desenvolvimiento y inclusive para su cerebro, para actuar su cerebro en lo que se llama en un ritmo neurológico adecuado. Ahora hay una cosa que se debate mucho a nivel de las ponencias y es lo que se llama el trigo, la avena, la cebada, el centeno. Y nosotros conversamos acerca de la repercusión que se dice en muchas oportunidades, no debemos darla. ¿Por qué no debemos darla en estos casos? Porque tienen gluten, ¿ok? Tienen gluten y tienen gluten en gran cantidad. ¿Qué sucede? Que estos cereales hoy en día están genéticamente modificados. ¿Qué significa? Que para poder cubrir la demanda mundial y cubrir, digamos, la alimentación, se necesita que estos cereales crezcan en una forma más rápida. Al yo modificarlas, ¿verdad? Para que crezcan estos cereales en forma más rápida y no en forma tradicional, tienen una cantidad de gluten mayor. Es decir, la cantidad de gluten que tiene el trigo hoy en día no es la misma cantidad de gluten que tenía el trigo que consumieron nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. No es la misma. Entonces, obviamente, el trigo nos está dando muchos problemas hoy en día. Te puedo asegurar que en una semana yo puedo atender por lo menos 5 casos de personas que están sufriendo de problemas por el gluten del trigo. Y no es por autismo ni es por el alimento. ¿Okay? Entonces, bueno, ya eso es algo que está sucediendo hoy en día.
por lo cual no nos ayuda, ¿no? Porque si a lo mejor la cantidad de gluten no fuera tanto en los cereales hoy en día, la problemática no fuera así. Pero bueno, se eliminan es por eso, porque tiene una cantidad de gluten que el cuerpo no tolera, y mucho menos en esta condición que ya nacen con ese problema enzimático. El caso de la avena, fíjate, la avena no tiene el mismo gluten del trigo, ¿ok? Pero tiene una proteína que el organismo puede confundir con el gluten, y entonces actúa de la misma manera. Entonces, allí sí es muy individual. Yo cuando le voy a dar avena al niño con autismo, le voy a dar una avena sin gluten. Si yo observo que no va mejorando como yo quisiera, que después que consume la avena se estriñe, tiene dificultades, tiene dolor en la barriguita, no veo que está mejorando al 100%, probamos a retirarla. Si mejora, es porque no está tolerando la avena tampoco. Fíjate que me ha sucedido, no es muy común, pero me sucedió con un caso en donde el niño con autismo, hoy estaba llevando su dieta perfectamente, pero no terminaba de dar el 100% de los resultados. Y nos dimos cuenta que el arroz le hacía daño. O sea, que el arroz en él, su organismo tomaba la proteína del arroz como que si fuese gluten, y tuvimos que retirar el arroz. Es un solo caso que me ha sucedido, pero sucede. Por eso es importante la evaluación individual, la observación. Los papás tienen que observar mucho la conducta. Cuando se hacen cambios de alimentación, uno debe de llevar un diario escrito, un diario digital, un diario por video. ¿Por qué? Porque ahí nosotros nos damos cuenta cómo va evolucionando el niño. Mira, consumió esto, hoy tuvo una conducta extraña y esto fue lo que comió. Por el diario nosotros vamos percatando si hay algún alimento, algún colorante, algo que lo altere, porque eso es muy individual también. Entonces, la observación de los padres es muy importante, y de las personas que cuidan al niño, ¿no? Generalmente en las primeras etapas uno busca que te den esa información. Y así de sencillito tú lo puedes evaluar, y se los digo a los padres cuando llegan a consulta es, hoy está con una conducta exacerbada, y yo, por ejemplo, evalúo al niño, hablo con el niño, trato de buscar información, y al final hubo sustancias a nivel alimenticio que estuvieron presentes, y de repente, no sé, hubo un cumpleaños que se iba a imaginar, y esto alteró la conducta. Cuando los niños van a una fiesta, es como yo se los digo, es un componente difícil para estos padres, porque es difícil decirle a un niño no consumas el gluten. Pero ¿qué ocurre con esto? Podemos darle gluten, sabemos que no está bien, pero en pocas proporciones, porque yo tampoco puedo desintegrarlo. Ahora, ¿qué ocurre? Por ejemplo, hablamos de la Coca-Cola, hablamos de los jugos, eso es un torrente enorme de azúcar. Ahora, ¿qué ocurre? Es difícil decirle a un niño con autismo, no vas a beber el jugo que están tomando todos los niños. Más sin embargo, no sé si es una orientación que hago de manera incorrecta. Darle un poco de jugo y échale muchísima agua, y que él tome esto, que se apacigüe un poco la cantidad de azúcar para no romperle la realidad. Ahora fíjate, aquí Sí. tenemos a Guerrero que nos hace una pregunta. Dice, ¿cuál es la relación? Dice, buenos días, con relación al huevo, ¿es bueno darles y cada cuánto tiempo? Sí, el huevo no tiene ninguna relación, o por lo menos no se ha demostrado ninguna relación negativa con el autismo, al menos que el niño sea alérgico a la albúmina del huevo, pero ya eso es por otra situación. Si Y el aquí en niño el no es caso alérgico, se puede dar. y aquí en el caso del queso nos habla Guerrero, ¿cuál tipo de queso recomiendas tú darle Vegetales. Vegetales, porque el queso ahí sí tiene caseína porque viene de la leche animal. Entonces, los quesos que se le pueden dar son los veganos. Queso de almendra, queso de merey, queso de pistacho. Eso generalmente se consigue muy bien en las tiendas veganas. ¿Por qué? Porque es un tipo de producto que los veganos y vegetarianos consumen. Eso es fácil ok? conseguirlo. Ahí Ahora consigues leches veganas, quesos, yogures, los yogures también. Las mantequillas, porque las mantequillas también tienen caseína. Ahora, en el caso de River Soledad, dice qué tipo de vitaminas debería consumir el niño con autismo. Hablamos del magnesio, la vitamina B, el zinc y El otra zinc, más. ¿Podrías mencionar? el ácido fólico es importantísimo. El ácido fólico, sí. Ok, Y la aquí tenemos una vitamina D, pregunta de... si por ejemplo es en un país donde no hay mucha luz, porque tiene las 4 estaciones, en invierno pues hay que suplementar con vitamina D también. Que Aquí generalmente la Felicidad, vitamina D viene con magnesio. ok. Ahora fíjate, Felicidad 69 nos dice, una persona que tome agua de linaza le está proporcionando el omega. No,
Le estás proporcionando fibra, pero el omega no, porque el omega está dentro de la semilla. O sea, tiene que consumir la semilla como tal, pero no entera, porque si no se obstruye el intestino, tiene que ser en polvo. O sea, la linaza en polvo, la semilla de lino, pero en polvo. Y ahora, Pero aquí hay otra tiene que pregunta. consumirlo en el alimento. El agua lo que va a quedar es la fibra, no va a quedar el omega 3. Aquí hay dos preguntas acerca de la avena. Una de la avena dice, pero ¿se puede consumir avena sin gluten? Nos ha dicho que sí, ¿verdad? Y aquí dice, Sí, al menos le doy que avena sin reaccione el gluten niño. con leche de coco. ¿Es recomendable Sí. esto? Sí, claro, porque allí tendrías entonces no tiene ni gluten ni caseína. La leche de coco se puede utilizar, el yogur de coco también, ¿sí? Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo nos damos cuenta a través de un examen médico para saber si el arroz le cae mal? Fíjate, si es alérgico o intolerante a través de una prueba sanguínea de alergia e intolerancia, donde se miden las IgE, ¿ok? Eso es parte inmunológica, ¿ok? Y uno realmente si le va a hacer esa prueba, pudiera hacer todo el panel de alimentos o los alimentos más comunes, porque una vez que tú le vas a pinchar para tomar la muestra, oye, mejor le tomas de todos los alimentos, así revisas. Pero en este niño lo vimos por conducta, porque Okay. era por conducta, no era por una situación alérgica, sino que no, sí, mejoró quitándole pues el gluten, la caseína y la soya, pero faltaba, o sea, no estaba al 100% y la mamá pues refirió que después de comía arroz tenía conductas extrañas. Fíjate, Quitamos el arroz y... eso es necesario que quede muy claro. Hay algo que son los alimentos que pueden ser perjudiciales y les pueden causar alergia o no los toleran. Y hay otros que son alimentos que alteran el comportamiento. Tenemos que estar de acuerdo en esos dos polos. Porque, ¿qué ocurre? Nosotros a veces pensamos, pasó conmigo en Venezuela, de darle aquellos juguitos pequeños y yo no saberlo. Y cuando se analizó, es un componente horrible de azúcar e inclusive no solamente azúcar para el caso de niños con autismo, sino un componente grave para niños que pueden ser posteriormente diabéticos, porque esto es Sí. un estudio que debe tomarse en cuenta. Son muy prácticos, pero el boom del azúcar es muy alto. Tenemos también, tenemos aquí una pregunta acerca del plátano. ¿Sería beneficioso o no? Sí, tanto el cambur como el plátano, cuando hablamos de plátano aquí en Venezuela es el plátano macho, pues el vegetal. Perfectamente, ellos pueden consumir eso perfectamente, igual que todas las Ok. frutas. Ahora, fíjate, nosotros tenemos una alimentación en donde el niño consume su desayuno, después viene meriendas, después viene almuerzo, merienda, y así sucesivamente. En el caso de las meriendas, ¿podrías darnos por lo menos datos de dos tipos de merienda que pudiésemos darle a estos niños? Bueno, allí podemos aprovechar para darle las frutas, porque recordemos que necesitamos por lo menos darles de 3 a 5 frutas diarias, entonces, bueno, podemos aprovechar en darle las frutas frescas y podemos darles, pues, a esa edad les gustan mucho a ellos las panquecas, ¿sí? Y bueno, hay harinas sin gluten con las que tú puedes hacer sus panquecas, tú le puedes hacer sus pancitos sin gluten, les puedes hacer sus croissants, hay croissants sin gluten, que son prácticos inclusive para llevarlos al colegio, porque esa es otra situación, inclusive para llevarlos a los cumpleaños, porque muchas veces yo tengo padres que, como saben que van para un cumpleaños y que no van a conseguir algo adapto para la alimentación de su hijo, pues lo llevan consigo y el niño consume, pero consume su porción de torta y de pasaparlos, por decir así. Nosotros podemos hacerles empanaditas, podemos hacerles muffins con vegetales, podemos hacerles galletas, o sea, siempre y cuando los ingredientes no lleven ni gluten ni caseína, o sea, ni leche. Y por supuesto, no es que tú vas a salir y en cualquier lugar los vas a conseguir. O son tiendas especializadas o lo haces en casa. Eso es lo único fastidioso. Pero prácticamente pueden llevar lo mismo, pero la versión adapta para ellos. Ok, fíjate que Graciela Des nos dice, Grecia Des, disculpe, el arroz es un carbohidrato y ese se convierte en glucosa y eso altera al niño cuando hablamos del No, arroz. porque, no, cuando hablamos de azúcar blanca. La que altera a los niños es el azúcar blanca, el azúcar morena, el papelón, los caramelos, las chupetas, las golosinas, el dulce como tal, las tortas, el refresco, los jugos comerciales, o sea, el refinado. Obviamente todo se transforma en glucosa para que el organismo lo pueda utilizar.
pero el tipo de carbohidrato es distinto. El arroz, el niño lo necesita en su proporción, o sea, el niño está en crecimiento. Tú no le puedes restringir ni la papa, ni el plátano, ni el arroz, o sea, Sí, lo que yo pienso, obviamente en lo su que pienso es no porción. restringirlo, pero no darle Eso no cantidades lo va a alterar. exacerbadas. Porque una de Exactamente. las cosas es que esta es una de las discrepancias que se tiene en el autismo. ¿Se quita o no se quita? Y fíjense que hay alimentos que son necesarios, como lo ha dicho Rosicella, que es la parte del crecimiento del niño. El niño requiere de los alimentos. Ahora nosotros tenemos que evaluar cuál es la proporción. No darle proporciones altas, pero no dejar de darle, porque son enzimas que necesita el cuerpo. Ahora, fíjate que yo, en el caso que yo fuera madre de un niño con autismo, ir a un supermercado es un caos. ¿Por qué? Y tú dirás, bueno, ¿por qué es un caos? Porque existe tanta información de una fuente, de otra fuente, y hablamos de lo que se llama, inclusive muchas veces se ha hablado en el TDAH y en el autismo también, en los benditos hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, y la gente no conoce qué quiere decir los hidratos de carbono en la tabla nutricional. Porque, por ejemplo, yo tengo un alimento gluten free y yo estoy leyendo la tabla y no me habla del azúcar, sino de los hidratos de carbono. ¿Tú podrías más o menos explicarnos qué es esta parte de los hidratos y lo importante que tiene esto con la conexión del azúcar? Sí, entonces el carbohidrato, digamos, es a grosso modo, un macronutriente. O sea, nosotros tenemos proteínas, grasas y carbohidratos. ¿Okay? El carbohidrato puede ser complejo o refinado. El complejo es el que es comida, arroz, papa, yuca, plátano, ¿okay? Digamos, simple es el azúcar refinado en todas sus variedades. Cuando nosotros vemos en la etiqueta carbohidrato, eso es el componente magno. El azúcar él te lo va a decir en otra parte. Fíjense que en las etiquetas, cuando tiene azúcar, dice azúcares. O sea, él te va a decir carbohidrato total y azúcares. Si el carbohidrato total coincide con el del azúcar, es porque es puro azúcar. Si no tiene azúcar, es un alimento que ya tú estás tranquilo de que no tiene pues ese componente. Entonces, él siempre te va a decir azúcar en la tabla de composición, ¿ok? Generalmente, si el alimento tiene carbohidrato, lo va a tener con o sin gluten, porque el gluten es una proteína, no es el carbohidrato. El gluten es la proteína del cereal, no el carbohidrato. Igual que la caseína es la proteína de la leche, la lactosa es el azúcar de la leche, son dos cosas distintas, son dos cosas químicas totalmente distintas. Generalmente son las golosinas sin gluten las que pueden traer azúcar o no azúcar. Algunos traen edulcorantes, algunos traen otros sustitutos, pero recordemos que eso son golosinas, eso no es algo que tú le tienes que dar todos los días. Ahí es donde está el problema, o sea, ese es el problema, porque es que los edulcorantes tampoco es que sean muy saludables, o sea, pero es que depende la cantidad. Ahora, si tú le vas a dar todos los días para llevarse al colegio las galletas dulces, los postres, ahí sí ya tenemos un problema. Con o sin Bueno, autismo, fíjate, porque le estás dando demasiada chuchería. Esos son para exacto. ocasiones, exacto, no sé, el fin de semana, pero tratemos de que la alimentación sea lo más saludable posible, por lo menos de lunes a viernes. Que no sea ese exceso que le damos, porque no es bueno para ningún niño, para ninguno. O sea, además que creamos hábitos a esa edad. Uno de adulto es lo que fue de niño en cuanto a alimentación. Si tú eres un niño que te dieron mucho azúcar, tú eres un adulto que consumes azúcar y vives pendiente del azúcar. Si eres un niño que te dieron mucha cantidad de sal, pues eres una persona que si no está súper salado te parece insípido. Entonces, recordemos que tenemos una gran responsabilidad los primeros 5 o 10 años de vida del niño, porque nosotros dictamos el tenor de azúcar, de sal, de grasa. Si eres una persona que le da grasa, fritura todos los días, va a ser un adulto porque es lo que tú lo acostumbraste, su cerebro se acostumbró que eso es para él la alimentación. Entonces, oye, tratemos de que sea de verdad saludable, equilibrado, variado, para que no sufra de adulto, no sufra de Ok, adulto, porque fíjate, realizar los Rosicella, cambios después es más difícil. yo quería hacerte una pregunta, porque el tiempo ya se está recortando y hay muchas preguntas. ¿Tú crees que pudiésemos irnos a una segunda parte de este live? Sí, yo creo que sí. Ok, vamos a preguntarle a esta gente si están de acuerdo en llevar una segunda parte, porque aquí hay varias preguntas y yo tengo un componente enorme de preguntas para ti. Porque, ¿qué Sí. pasa? Esto es algo tan necesario de saberlo. Es un tema
que se encaja y nosotros no podemos desvirtuarnos de esto. La alimentación, como tú lo has dicho, nosotros al final en nuestra vida, el componente de nuestra alimentación nos va a determinar cómo es nuestra actitud en cuanto a conductas y comportamientos. Fíjate, aquí Alejandra So nos dice, ¿qué suplementos están indicados en estos pacientes con autismo? Sí, pero ya lo hemos conversado, lo que dijimos, el omega 3, ¿sí? El ácido fólico, vitaminas del complejo B, zinc, magnesio, la vitamina D cuando estamos en invierno, generalmente la vitamina D siempre viene combinada con zinc. Otros suplementos, ahí sí ya tiene que haber un estudio, ¿sí? Para yo, por ejemplo, decir, mira, el niño con autismo tiene una carencia de lisina, de arginina, de taurina, ojo, ahí yo primero necesito hacer una resonancia magnética especial en cerebro que me evalúa si hay carencia de algunos aminoácidos. Yo he tenido pacientes que me han traído ese estudio y entonces allí, si vemos alguna carencia, vamos a suplementar y de hecho esos suplementos pues los consiguen estas personas en Estados Unidos, pero eso es muy puntual, eso no es un examen de rutina y yo no puedo dar suplementación así sin saber esa información. Allí sí es súper, sí. Igual que, por ejemplo, metales pesados. Oye, yo primero necesito tener el examen que diga si el niño sí o no está intoxicado por metales pesados y cuáles, antes de, ¿sabes? No, eso no son situaciones que tú te puedas poner así a lo loco a enviar indicaciones, ¿no? Eso ya es muy, muy particular. Y bueno, hay padres que pues tienen la posibilidad de hacer los exámenes y se los hacen bastantes estudios, pero no es algo como de rutina ni fácil a veces de conseguir en cualquier país. Entonces, digamos, los básicos de vitamina, eso sí, porque ya pues son fáciles de conseguir, fáciles con la alimentación y que bueno, ya están demostrados, es fácil demostrarlo con un examen también de sangre, o sea, tú puedes medir los niveles de vitamina D y B y ácido fólico en sangre. En cambio, para, por ejemplo, los aminoácidos cerebrales necesitas una resonancia especial. Eso ya es más costoso, más delicado, más engorroso, porque por colocar a un niño con autismo pequeño, hacerse esa resonancia y que porque tiene que quedar dormido de forma natural, no es muy fácil, no es fácil ni común hacerlo. Fíjate que aquí hay un comentario de Felicidad que es muy interesante, que dice, exacto, coincido con la doctora, he visto muchas mamás que le echan mucho azúcar a los teteros y para que sepa muchísimo mejor y es un error. Pero también tenemos una pregunta que me interesaría y la gente nos ha dicho que nos vamos para el segundo live. Rosicella, ¿estás de acuerdo? Como podría ser la segunda parte. Pero aquí hay una Perfecto, sí. pregunta que sería la última que te haría, que es recomendable los probióticos en estos chicos? Sí, totalmente, totalmente, porque recordemos que su intestino es un intestino un poco más delicado, un poco más sensible, y los probióticos son necesarios. ¿Por qué? Porque son los que van a alimentar a esas bacterias buenas. Nosotros tenemos que mantener ese intestino siempre lo más saludable posible. A cualquier persona le puede suceder una disbiosis intestinal. Por ejemplo, nos da una infección, nos mandan 7 días de antibióticos, ese antibiótico va a barrer con mis bacterias buenas en el intestino. Y yo puedo ser una persona que no tengo problemas, pero bueno, tuve que tomar antibiótico y el antibiótico me ocasiona ese problema. Yo necesito luego recuperar con una terapia de probióticos, que eso mucha gente no lo sabe. Entonces, en autismo, ¿qué pasa? Que bueno, nosotros podemos utilizar esos probióticos, utilizar diferentes, porque cada uno me maneja una cepa de bacterias distintas, y mantenerlo siempre como vigilado. Es decir, si yo tengo muchas sospechas de que el niño pueda tener cándida, que pueda tener disbiosis intestinal, yo le hago la prueba. Superado eso, que ya yo sé, le mandaron su tratamiento perfecto, yo siempre le puedo ir dando sus probióticos. Un mes le di de una marca, el otro mes le doy de otra marca. Eso no son medicamentos, no le va a causar intoxicación, ¿sabes? Y de verdad resulta súper bien y a veces necesitamos de esas bolsitas de probióticos porque como no pueden consumir yogur, el yogur tradicional por lo de la caseína, y los alimentos fermentados de verdad en niños con autismo, yo dudo que, yo creo que ninguno lo consume porque son muy ácidos, ¿sabes? Esa es otra forma de probióticos natural. Entonces, bueno, nos basamos con probióticos que inclusive vienen de forma pediátrica, en polvitos que tú puedes diluir en cualquier jugo, en cualquier Okay. Ahora tetero. Sí, 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 Rosy Seya, ya el tiempo nos queda solamente un minuto. Quisiera que nos escribieras allí cuáles son tus contactos mientras yo cierro el live. Quedamos pendientes con una pregunta que nos hicieron aquí.
Para la segunda parte te la voy a formular, cómo podemos desintoxicar el intestino en los niños con TEA. Esa la vamos a dejar para la segunda parte porque lamentablemente ya el tiempo se nos recortó. ¿Dónde podríamos localizarte? ¿Podrías escribirnos allí? Porque ya nos quedan menos de un Sí, minuto. Bueno, mi gente bonita, muchísimas gracias por haberse conectado. Un live sumamente interesante en donde el valor de la salud y de la alimentación es importante en estos chicos con autismo. Vigilen los comportamientos y qué tipo de irritabilidad, tanto física como de comportamiento, pueden presentar para que estemos vigilantes a esto. Y nos vamos a la segunda parte con Rosicella. Un enorme abrazo a Rosicella por habernos conectado con tanta información de valor, y a ustedes, mi gente bonita, se les quiere y nos vemos para el próximo domingo en un segundo domingo de Live con María José. Gracias. gracias.